Hola, un saludo. Mi nombre es Raúl Domínguez y este canal, La Última Trompeta, ha sido pensado y diseñado para hablar sobre la verdad del final de los tiempos. Queremos compartir a través de las emisiones que tengamos en este canal acerca de las cosas que han de suceder en el mundo en un corto tiempo. Hicimos una primera grabación sobre los seres originarios y quedó pendiente avanzar sobre este tema y es lo que queremos hacer ahora, avanzar un poco más acerca de los seres originarios, pero siempre desde el punto de vista no de la ciencia exclusivamente, sino por el contrario, más bien establecer una confrontación entre la ciencia, la palabra de Dios y además un poco sobre la mitología, porque ciertamente acabamos de estar tocando unos temas que para muchos podrían ser la verdad, más sin embargo para nosotros son mitos porque tienen que ver con cuentos, con narrativa que no se ajustan a la verdad de Dios, pero que es necesario tocarlos porque han estado en el ambiente, en la opinión pública y necesitan ser evaluados. Hablamos en el programa anterior, en la grabación anterior, hablábamos sobre eh, unos seres extraterrestres que supuestamente habrían visitado la Tierra en alguna ocasión y a algunos de ellos se les atribuye el que pudieran haber creado a la humanidad. Es así que hablamos sobre los pleiadianos, sobre los grises y acerca de los nibirianos. Y encontramos que unos restos muy importantes de civilización de seres que tenían un cráneo diferente al nuestro, en el que el eje anteroposterior, que es el que va de la mandíbula al tope de la cabeza, es mucho, mucho más grande que el conocido actualmente, el que nosotros podemos mirar en las calaveras. Y decíamos que estos se deben a los seres brachiocéfalos y a los dolicocéfalos. Y mencionábamos unas características, sobre todo de los braquicéfalos, que se parecen mucho a la raza china, o no, que a la raza asiática, ¿no? A los chinos, a los japoneses, a los coreanos. Estos son los braquicéfalos y también a la raza negra del África. Estos son los dolichocéfalos. Bien, habíamos mencionado que en esa zona donde habitan o donde habitaron en alguna oportunidad Adán y Eva, que es la zona del Oriente Medio, ¿verdad? Allí donde están los ríos Éufrates y Tigris, eh, nos cuenta la historia que allí nació la civilización más antigua conocida hasta ahora, que son los sumerios. Y se dice que los sumerios tenían como dioses a Anunnakis. De tal manera que si una civilización terrestre tenía como dioses a una supuesta civilización extraterrestre, es necesario analizarlo y confrontarlo con la verdad bíblica. Entonces ahí tenemos un poco de historia acerca de los sumerios, tenemos un poco de mitología con los Anunnaki y tenemos la palabra de Dios, que es la verdad. Y es lo que queremos confrontar. Entonces, Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos con características de hombre que habitaron la tierra, esto de acuerdo a la palabra de Dios,
permanecieron en la zona del huerto del Edén, que la Biblia nos dice que el huerto del Edén quedaba en un lugar donde habían 4 ríos: el río Pisón, el río Gijón, el río Hiddekel y el río Éufrates. Y luego algunos datos que hemos encontrado nos demuestran que el río Hiddekel era el río Tigris, de manera entonces que el río Tigris y el río Éufrates estaban en el huerto del Edén. Y como dijimos, los datos históricos recogidos hasta ahora nos dicen que los sumerios estaban en una zona llamada la zona de los 2 ríos, que es precisamente esa región que se encuentra entre el Éufrates y el Tigris. En consecuencia, los sumerios se desarrollaron como nación, nacieron como nación y se desarrollaron como nación en la zona de los 2 ríos. Es interesante también que no hay ningún registro histórico que demuestre que los sumerios eh, se formaron como nación gracias a alguna oleada de naciones nómadas o de poblaciones nómadas que vagaban por el mundo, sino que por el contrario, ellos, el único registro de ellos que se conoce es de esa región, de la región de los 2 ríos. Y además de eso se sabe que no se conoce, no se tienen datos anteriores a los registros disponibles hasta ahora. Entonces los sumerios vienen a ser un pueblo muy interesante, por cuanto se dice que son los seres originarios y además se dice que ellos tenían como dioses a los Anunnakis. Ahora, una vez que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, ¿qué pasó en esa región? ¿Qué ocurrió allí en ese territorio donde alguna vez estuvieron los seres que Dios creó y que tuvieron descendencia allí, porque Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel en esa región? Bueno, eso es lo que queremos averiguar, porque la sospecha que tengo es que los sumerios fueron una nación ¿no? Yo no acomodo.
Bien, eh, ¿qué pasó en aquella región donde alguna vez estuvieron eh, Adán y Eva? Eh, Fueron los sumerios una nación que nació y se originó como un pueblo como consecuencia de la actividad que tuvieron allí Adán y Eva. En el capítulo 6 de la palabra de Dios, de la Biblia, dice, el capítulo 6 de Génesis, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿A quién llama la Biblia hijos de Dios? Algunos por allí podrían decir que fueron los descendientes de Adán y Eva. Sin embargo, en el Antiguo Testamento todavía no se mencionaba a los hombres como hijos de Dios, pero sí se reconocía que los ángeles creados por Dios lo eran. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Job. El libro de Job nos habla de los hijos de Dios. En el capítulo 2, en el versículo 1 del libro de Job, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahweh, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Yahweh. Y dijo Yahweh a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Yahweh y dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Yahweh dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, para un perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Bueno, acá vemos que en este capítulo 2 del libro de Job se habla de los ángeles, porque dice que Satanás venía con ellos. Se presentaron los hijos de Dios delante de Yahweh y Satanás venía con ellos. Entonces asumimos que los hijos de Dios que se presentaron eran los ángeles. Satanás venía acompañándoles. Bueno, estos hijos de Dios, según la palabra, se allegaron a las mujeres, ¿verdad?, hermosas de los hombres. Y esta es otra razón por la cual deducir que los hijos de Dios no son los hombres, porque entonces, ¿por qué hacer separación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, si los hombres que habitaban en la tierra eran descendientes de Adán y Eva? Sin embargo, posiblemente más adelante nosotros podamos entender que quizás había hombres aquí en la tierra que no fueron descendientes de Adán y Eva. Esto nos ayudaría a entender un poco qué fue lo que pasó en esos orígenes de todas las cosas. Lo cierto, bueno, según el tema que estamos tocando, es que los ángeles descendieron a la tierra y cohabitaron con las mujeres
que había en la tierra, porque las vieron hermosas y quisieron allegarse a ellas, ¿verdad? De hecho lo hicieron, se allegaron a ellas y les dieron descendencia, ciertamente así hicieron. Y lograron con esto, dice la palabra de Dios, una progenie de hombres extraordinarios, unos seres, dice, cuenta que muy altos eran ellos, eran gigantes, así lo llaman, eran gigantes. Y estos gigantes, eh, este, de estos gigantes eh, quedan testimonios, osamentas en el mundo. Estos gigantes, un descendiente de estos gigantes fue el que enfrentó a David allá en la tierra de los filisteos. Y, ¿cómo se llama? Y lo venció, como todos sabemos. Entonces, pero qué interesante porque lo que hemos recogido por allí de la fábula, del mito de los Anunnakis extraterrestres, es que eran gigantes. Dice según mencionamos también en el tema pasado, dice que los Nibirianos o Anunnaki son una raza de humanoides gigantes. Entonces pudo ser posible que al continuar la descendencia mestiza entre humanos y ángeles se fuese degradando y hubiesen terminado en los seres brachiocéfalos o los dolicocéfalos, de los cuales hay abundante testimonio sobre la tierra. Es posible entonces que esta relación entre ángeles y humanos que dieron origen a una raza mestiza que es la de los gigantes, en las sucesivas generaciones que vinieron en los tiempos posteriores, la mezcla entre ellos fuese provocando una degradación en el sentido de que no se conservaban el resultado de las primeras copulaciones, mas sin embargo seguían teniendo genes compartidos, pero esto fue terminando en lo que conocemos ahora como los braquicéfalos, que son los seres con una cabeza con un eje, con el eje vertical mucho más grande que el eje horizontal. Eso es una pregunta interesante, porque la raza humana no es braquicéfala, sino mesocéfala. Usted y yo somos mesocéfalos, es decir, la palabra meso significa que son semejantes, muy semejantes, el eje horizontal y el eje vertical. En promedio, el cráneo adámico es mesocéfalo. Nosotros somos todos mesocéfalos, no somos braquicéfalos ni somos dolicocéfalos. Ahora, sin embargo, en las comiquitas de los Simpsons se representa a Homero como un ser braquicéfalo, con cabeza muy grande, con el eje anteroposterior mucho más grande que el eje horizontal y también de color amarillento. Lo único que no tiene son los ojos oblicuos, pero se parece muchísimo a esta raza braquicéfala. Y bueno, porque los medios están en poder de los Illuminati y ellos siempre tratan de mostrarse. Usted va a ir agarrando el grano de lo que nosotros queremos explicar en la medida que vayamos avanzando. Yo no quiero irme de lleno a esto al final, porque qué sentido tendría entonces toda la explicación que venimos dando hasta ahora. Bueno, hay una estrategia satánica en todo esto al ocultar la verdad. Porque cuando se dice que los Anunnakis fueron seres extraterrestres que vinieron
tierra porque en su país, mejor dicho, perdón, en su planeta Nibiru no podían convivir, dado que había alguna condición, yo la verdad no lo sé, que allí se perdió, pero ellos tenían que venir a la Tierra a tomar el oro de la Tierra para llevarlo a Nibiru para reactivar el planeta. Y esa fue la razón por la cual vinieron, según nos cuenta la fábula o la mitología de los Anunnakis. Pero, qué tal si la verdad es otra? ¿Qué tal si la verdad es otra y Satanás ha creado el cuento o la mitología de los Anunnakis como seres extraterrestres que vivían en otro planeta? Y la verdad es que estos Anunnakis, o mejor dicho, estos seres extraterrestres realmente eran demonios, es decir, ángeles caídos que vinieron a la tierra, como nos dice la Biblia, se allegaron a las mujeres que habían aquí en la tierra, procrearon hijos con ellas, como nos dice la Biblia que pasó, y se quedaron aquí en la tierra para formar una generación paralela a la generación santa que había sido creada con Adán y Eva. Esto comienza a tomar forma entonces, porque podríamos deducir que los sumerios realmente son una raza mezclada o una raza mestiza que proviene de la copulación entre ángeles y humanos. Y de allí entonces el término de humanoides, los Anunnakis, humanoides gigantes. Cuando dice humanoides es porque no son totalmente humanos, sino que tienen una mezcla entre humano y otra cosa. En este caso sería entre humano y ángel. Entre humano y ángel. Y esa mezcla entre humano y ángel dio origen a esta raza, que son los sumerios, y por esa razón esta raza no tiene como Dios a Yahweh, sino tiene como Dios a los Anunnaki, o tiene como Dios a Satanás. ¿Y qué tal si de esta raza de los sumerios es donde se originó toda esta incontable descendencia que hay sobre la tierra, que no son hijos de Dios, sino hijos de Satanás, que son citados por el Señor en la Biblia, y vamos a llegar en algún momento hasta allá para hablar de esto? ¿Qué tal si esto es así? Esto cambiaría un poco las cosas que hemos creído hasta ahora. Lo cierto es que hay un elemento acá que aparentemente nos estorba, pero realmente no nos estorba, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y este elemento que pudiera estar estorbándonos es el diluvio. Recordemos lo que dice el capítulo 6 de Génesis. Dice, y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el verso 5 nos había dicho que Yahweh vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo deseo o designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el verso 7 dice, y dijo Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho. Y entonces hay un hombre que halla gracia delante de los ojos de Dios, que es Noé, hombre que es trascendental y crucial, de lo que vamos a ver un poco más adelante, a quien Dios le da las instrucciones de construir un arca, que es un enorme barco donde habrían de entrar todas las especies de la tierra por pareja, y algunos en grupos de siete parejas. Y Noé construyó este barco y allí fueron guardados todos estos animales,
Y entonces el capítulo 7 nos habla del diluvio y Dios le dice a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Quiere decir entonces que de todos los habitantes de la tierra en aquel momento, de todos aquellos seres que fueron procreados entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres que dieron origen a los gigantes que había sobre la tierra, toda esa raza desapareció por completo cuando vino el diluvio. Mas, sin embargo, hubo 8 personas que se salvaron. Esas 8 personas que se salvaron son Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, aunque parece que es al revés, es Jafet, Jafet, Cam y Sem, que sería el último, y las esposas de ellos 3, es decir, 8 personas. Estas 8 personas entraron en el arca y luego comenzó a caer la lluvia sobre la tierra y la lluvia destruyó todo ser viviente, reptiles, animales cuadrúpedos, aves, que no destruyó fueron los peces, porque los peces estaban en su hábitat. Y a partir del momento en el que descienden las aguas y Noé, habiendo posado el arca en lugar seguro en el monte Ararat, se baja y descienden del arca Noé y su familia, a partir de ese momento comienza una nueva historia de la humanidad, una nueva formación. Y entonces, quiere decir esto que de los hombres que vivieron originalmente no quedó ninguna influencia sobre la tierra, no quedó ninguna influencia de la relación ilegal entre los ángeles y las mujeres. Cuando ocurrió el diluvio hubo una limpieza absoluta, tal que los seres que allí nacieron entonces fueron unos seres perfectos delante de Dios. Bueno, el testimonio que recoge la Biblia es que no fue así. No fue así porque después de esto hubo una generación de hombres y mujeres que no agradaron a los ojos de Dios y que en este momento de nuestra historia, en el año 2018, han poblado la tierra tanto de la línea de Dios como de la línea de Satanás. Y esto es cierto porque si la influencia de Satanás en la descendencia del mundo, la influencia de los demonios en la descendencia del mundo hubiese terminado, entonces pues hubiese habido una generación perfecta sobre la tierra, solamente con personas que tienen a Dios como Yahweh, a su Dios como Yahweh, y no habría otros dioses sobre la tierra. No hubiese habido pecado ya más, porque no hubiese habido la influencia de la maldad sobre la tierra. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que esto no es así. Esto no es así. Entonces, si no se pudo cortar aquello, ¿qué pasó? Hubo entonces alguna influencia en los 8 que poblaron el arca, en los 8 humanos que fueron salvados en el arca. Esto es lo que nosotros hemos encontrado. Hemos encontrado que de los 8 que entraron en el arca, solamente 2 estaban limpios. Eran Noé, que halló gracia delante de los ojos de Dios, y Sem, su hijo,
de donde se originaron los semitas, es decir, fue el primer germen de los judíos. Y luego sabemos nosotros que de los judíos, de la descendencia de los judíos, vino Abraham, a quien Dios le hizo la promesa, y que por medio de Abraham, nosotros que no éramos originalmente de la descendencia judía, hemos sido incorporados, hemos sido injertados en el árbol, en el olivo bueno, hemos sido injertados como olivo silvestre, pero al fin de cuentas hemos sido injertados por causa de Abraham. Y de esa línea generacional llegó hasta José, quien fue esposo de María y padre adoptivo, o padre por encargo de parte de Dios del Señor Yeshua mientras crecía. La línea generacional de que nació con Adán se contabiliza hasta José, y aunque José y María tuvieron otros hijos, no se habla nada después de allí, porque lo importante es que la línea generacional santa se abrió por medio de la fe de Abraham. Aquellos que son de la fe de Abraham, estos son hijos de Dios, dice la palabra. Entonces, la confirmación de que había dos que no estaban contaminados con digamos, con esa raza perversa que habitó la tierra, había por lo menos dos, la encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según Lucas en el capítulo 3. Lucas en el capítulo 3 nos presenta la genealogía del Señor Yeshua, que es lo que se conoce como el linaje santo. Allí dice, Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y en el 3:36 añade, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé. Entonces, José, padre cuidador, mas no biológico, del Señor Yeshua, vino de la descendencia que comenzó con Sem y su padre Adán. Esa es la línea santa, esa es la línea de salvación, esa es la línea de los hijos de Dios, no los hijos de Dios que procrearon, que se unieron a las mujeres hermosas, hijas de los hombres, sino de los que dieron origen al Señor Yeshua. Porque recordemos que de esta línea también es David, y se dice en la Santa Escritura que Yeshua es del linaje de David. Así que, qué bonito, porque resulta entonces que hay una explicación para todas estas cosas. En Génesis también se da cuenta de la descendencia de Noé, aunque allí no se hace separación entre generaciones, pero sin embargo confirma la línea expuesta por Lucas. En Génesis 10:1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Vamos a buscarlo. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. A quienes le nacieron hijos después del diluvio. Entonces, el hijo que procreó Sem, que dio continuidad a la línea santa, es Arfaxad. Y Arfaxad tuvo también un hijo continuador de la línea, que fue Cainán. Y así sucesivamente hasta llegar a José. Así que entonces estos dos seres no quedan incluidos en la línea contaminada que había antes del diluvio, porque sí había una contaminación antes del diluvio, y esa contaminación antes del diluvio no está explicada de manera abierta en las Sagradas Escrituras, pero nosotros podemos inferirla. En este punto conviene entonces citar o mencionar lo que podría ser una inquietud para cualquiera.
para cualquier persona podría ser una inquietud, el que, ¿cómo es eso que los ángeles pueden allegarse a las hijas de los hombres y tener relaciones sexuales con ellas y procrear hijos? Esa es una pregunta válida que cualquiera de nosotros debería hacerse. ¿Acaso los ángeles son como los hombres que pueden tener relaciones sexuales con las mujeres? Pues definitivamente sí, estimado amigo, definitivamente sí, estimada amiga, porque resulta que los ángeles también son hombres, solo que ellos están en una condición superior al hombre adámico. Ellos no son de naturaleza adámica, pero sí son hombres. Los primeros hombres creados en este universo o en esta dimensión, digámoslo de esta manera, no fueron Adán y Eva, sino los ángeles, los ángeles. ¿Y por qué digo yo eso? Bueno, las escrituras nos asoman esta posibilidad y esto aparece en el libro de Ezequiel. Yo te voy a mostrar en el capítulo 28 del libro de Ezequiel en dónde está esta porción. Veamos. El capítulo 28 de Ezequiel habla del príncipe de Tiro. Tiro era una región por allí de Asia Media, que en aquel tiempo había habitantes sobre ella y tenían un rey, un príncipe, Tiro. Y este capítulo pareciera que va dirigido al príncipe de Tiro, pero este es uno de los tantos capítulos en la Biblia que es un lenguaje de doble referencia o de doble cumplimiento. Un primer cumplimiento que tiene que ver con la persona a quien va dirigida y un segundo cumplimiento hacia otro objetivo que es el que más importancia tiene. En este caso particular del capítulo 28 de Ezequiel, el segundo cumplimiento con Satanás. La palabra aquí dice, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así lo escribió Ezequiel. Pero usted se va a dar cuenta, si usted toma su Biblia y la lee, se va a dar cuenta que este capítulo va dirigido a Satanás. Fíjese qué interesante esto. Así dice, ¿no? Así le dice el Señor al príncipe de Tiro. Así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Pero fíjese acá dice, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Interesante porque nos podríamos imaginar a nosotros a un hombre como un príncipe cualquiera de cualquier nación que se pueda sentir como un dios. Bueno, ciertamente los emperadores romanos le decían a la gente que ellos eran dioses y que ellos debían adorarlo como dioses, pero era más como una obligación, ni siquiera ellos mismos se creían que eran dioses. Acá nos dice Ezequiel que el Señor Dios le mandó a decir al rey de Tiro, que su corazón se había enaltecido y que él había dicho, yo soy un Dios. Y en el trono de Dios estoy sentado. Porque ese era el deseo, no del rey de Tiro, no del príncipe de Tiro, era el deseo de Satanás, siempre lo ha sido, y aún en este momento sigue siendo su deseo sentarse en el trono de Dios como si fuese Dios. Bueno, el príncipe de Tiro nunca se sentó en el trono de Dios ni aspiró a ello, no se sabe más nada qué pasó con él, pero lo que sí sabemos es que Satanás se rebeló contra Dios y quiso destronarlo en la rebelión de los orígenes, de los principios, en la guerra cósmica, me gusta llamarlo así porque es una guerra fuera
del ámbito de la tierra, una guerra en los cielos. Sí, una guerra en los cielos que se dio en ese momento cuando Satanás capitaneó unas huestes que era una tercera parte de los ángeles, y el Señor Dios, asumo yo que con Miguel a la cabeza, porque Miguel es el general, no el jefe, el general es jefe, pero el mismo Dios y el Señor Yahshua, digamos, en su segundo en el mando, pero Miguel viene siendo el tercero y es el que está en la batalla. Miguel, el gran guerrero, los ángeles de Dios, se fraguó en una batalla tremenda en contra de Satanás. Ahora, fíjate este texto, ahí le dice, tu corazón se enalteció, es decir, se llenó de vanidad, de soberbia, de arrogancia, y dijiste, yo soy Dios, ¿no? Yo soy Dios. Y el Señor le aclara, ¿no? Le aclara y le dice, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y más abajo, en este mismo capítulo, en el versículo 9, dice, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Dos veces le dice el Señor a el príncipe de Tiro que él es hombre y no Dios. Ahora, usted se va a dar cuenta en la lectura que realmente no es al príncipe de Tiro quien va dirigido esto, sino a Satanás. Y uno aprende algunas cosas. Bueno, aquí no se menciona que él sea Satanás. Aquí se le llama el querubín grande y protector. Querubín grande y protector. El verso 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que paseabas. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego que paseabas. Fíjate, para que entendamos qué fue lo que pasó. Parece ser que Satanás, es decir, el querubín grande protector, fue creado en un huerto de Edén, que no es el huerto de Edén donde fue creado Adán. Porque en el momento de la creación de los ángeles, todavía la tierra y el universo no habían sido hechos. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, porque en alguna parte de Job, yo creo que es el capítulo 38 de Job, se menciona que los ángeles estaban con el Señor cuando Él estaba creando la tierra y los cielos y todo esto, no estaban con Él. De manera que si ellos estaban con Él era porque ya habían sido creados cuando fue creada la tierra y los cielos. De esta manera entonces que si ellos fueron creados, entonces en el momento de su creación todavía los cielos y la tierra no estaban hechas. Estoy buscando aquí en la Biblia el capítulo donde creo que aparece, creí que era el 38, pero por lo que veo acá, así aquí está, miren, aquí está, capítulo 38, dice así de esta manera, mira. Entonces respondió Yahweh a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En este momento de la creación de la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? O sea, las medidas de la tierra.
¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Ve? Todos los hijos de Dios. Aquí los hijos de Dios de nuevo no son los hombres adámicos o descendientes de Adán, porque todavía no habían sido creados. Este es el momento de la creación de la tierra, de manera que todavía no había sido creado el hombre. Pero cuando fue creado el hombre, ya los hijos de Dios estaban creados porque se regocijaban por lo que Dios estaba haciendo. Y de paso, este versículo confirma que los ángeles son los hijos de Dios. Los hijos de Dios se regocijaban con la creación de Dios. Entonces, desde este punto de vista, podemos nosotros entender que el huerto del Edén, este huerto del Edén, donde fue creado el querubín grande y protector, no es el mismo huerto del Edén que estuvo en la tierra donde fue creado Adán. Adán fue creado en el huerto del Edén una vez que Dios cambió el huerto del Edén de donde estaba originalmente, que es en el monte de Dios, y lo colocó en la tierra que él estaba creando en ese momento después que los ángeles habían sido creados. Bueno, este Satanás, o este querubín grande y protector que fue creado en el huerto del Edén, fue expulsado de allí cuando se rebeló contra Dios. Fue expulsado no solamente del huerto del Edén, sino que fue expulsado del monte de Dios, fue sacado de allá. Pero él es hombre, porque la Biblia dice que él es hombre y todos los ángeles son hombres. Y cuando digo hombres es porque tienen aspecto de hombre, virilidad de hombre y capacidad de hombre, pero ellos son superiores a la descendencia adámica de la cual somos usted y yo, porque ellos son gigantes, porque ellos tenían algunos dotes que nosotros no tenemos, como la capacidad de leer el pensamiento o el de estar en un sitio y en otro simultáneamente, o que estén alejados miles de kilómetros. Ellos pueden volar y viajar por el firmamento. Ellos pueden estar aquí en este cuarto en este momento y yo no los veo. Desde ese punto de vista, ellos son hombres superiores. Yo creo que la mejor definición para ángel es hombre superior. Bueno, voy a dejar acá esta segunda parte de esta serie acerca de los seres originarios y te invito a que busques la primera para que te pongas al día, pero que estés pendiente de la tercera para que continuemos hablando sobre este interesante tema. Dios te bendiga.